Hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales se dialoga la reforma al salario mínimo. La doctora Claudia Sheinbaum, presidenta hoy, dice que quiere que se vaya aumentando paulatinamente año con año, por lo menos lo de la inflación, porque si no sucedería lo que sucedió en 36 años de gobierno del PRIAN, que se fue devaluando, se fue perdiendo el poder adquisitivo del salario mínimo, que fue de 80 y tantos pesos, así lo dejaron. El presidente López Obrador lo aumentó un 110%, de 80 y tantos a 200, casi 50 pesos, y la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta, dice que su idea de ella es que a futuro el salario mínimo pueda comprar 2.5 canastas básicas, y si más o menos calculamos que una canasta básica cueste 800 pesos, 2.5 serían 1.600, la mitad serían 2.000 pesos diarios lo que ganaría un mexicano. Si multiplicas 2.000 pesos diarios por 30, sería un sueldo de 60.000 pesos mensuales. Yo creo que es lo justo, porque entonces cada quien podría tener por lo menos su casa, su carro, y salir de vacaciones, pues tal vez dos veces por año. Aquí la senadora Andrea Chávez dice que ya no iba a pedir la palabra, pero como antes de ella habló la gente del PAN, específicamente el Naco Cortés y Anayín Canayín, y pues ellos denostaron los logros del presidente López Obrador. Ellos no agradecen, no valoran, no aplauden que el presidente haya elevado el salario mínimo el 110%, que lo que no hicieron ellos en 36 años. Entonces, pues ella pide la palabra para decirles o restregarles en la cara las mentiras que dijeron, pero ellos son como la persona que está entre la gente, se echan un pedo y se van, ¿no? Hay que lo ven los demás. Entonces pues ella subió a hablar, pero pues ya no pudo decirle lo que les quería decir a estas dos personas del PAN. Y bueno, veamos lo que dice la senadora de su propia voz. Disculpas, son 5 minutos por participación. Gracias. Gracias, senadora. Muy buenas tardes, tengan todos y todos. Saludo con mucho gusto a quienes integran las comisiones de puntos constitucionales, de estudios legislativos, al equipo de asesores que nos acompaña, como siempre, al equipo de camarógrafos del canal del Congreso, a quienes nos están viendo a través de redes sociales y al pueblo de México en general. Felicito con mucho agrado la presidencia de nuestro compañero senador Óscar Cantón Cetina de la Comisión de Puntos Constitucionales, pero también de nuestro compañero Enrique Insunza en la Comisión de Estudios Legislativos. Enhorabuena a los dos. Fíjense que yo no iba a participar, me iba a reservar para la tribuna del Pleno, pero escuché aquí, me parece, porque los conocemos, de mala fe, con voluntad, mucha desinformación, muchas mentiras que están enclavadas en una estrategia conjunta de infodemia y fake news que lleva a cabo la oposición a nivel nacional. Empiezo diciéndoles que el gobierno federal que encabezó Andrés Manuel López Obrador alcanzó récords históricos en formalidad laboral, incluyendo a las mujeres trabajadoras del hogar, récord histórico en generación de empleos. De hecho, tenemos la tasa de desempleo más baja después solamente de Japón a nivel mundial, y eso a pesar de que atravesamos una de las peores crisis sanitarias y económicas que ha vivido el mundo en las últimas décadas. Me refiero a la pandemia provocada por el virus COVID-19, y además
existe una reforma muy reciente para que la clase trabajadora se pueda jubilar con el 100% de su salario, pensiones dignas. Miren, Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó en 2018 a la presidencia, heredó el salario mínimo en 88.36 pesos. Ahora alcanza el salario mínimo al interior de la República los 249 pesos y en la zona de la franja frontera norte los 375 pesos. El salario mínimo ha aumentado en un 110% en términos reales. Estamos hablando de poder adquisitivo. Y es cierto, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha establecido que en los últimos 6 años se ha incrementado el salario mínimo mucho más de lo que en los 36 años anteriores a la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y si a comparaciones vamos, comparemos, miren, con Fox no solamente no hubo crecimiento en poder adquisitivo, sino que hubo una disminución del menos 5.85% del salario mínimo en términos reales. Con Calderón y Peña Nieto el aumento fue marginal, con Calderón del 6.19% y con Peña Nieto del 11.95%. Repito, con Andrés Manuel López Obrador del 110.18%. En 1980 ostentaba México el tercer salario mínimo más alto de América Latina y en 2010 llegamos al antepenúltimo lugar. Imagínense nada más. En el ranking mundial, en la misma fecha pasamos del país número 26 al país número 80. De 1976 a 2016, el salario mínimo perdió el 70% de su poder adquisitivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque aquí viene a hablar la oposición como si nunca hubiera gobernado, como si nunca hubieran tenido la presidencia de la República, como si nunca hubieran tenido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como si nunca hubieran tenido las mayorías en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Tenemos con qué comparar y con qué, además, dejar muy claro y acreditar que somos completamente diferentes. Y también, si a inflación nos vamos, qué pena que no esté aquí el dirigente del PAN y quien fuera su candidato presidencial, porque era una respuesta a los dos mintieron a este respecto. No sé si vieron la lista de oradores y salieron corriendo. En cuanto a inflación acumulada, déjenme les digo, con Carlos Salinas de Gortari, la inflación acumulada alcanzó el 137%. Con Ernesto Zedillo, su vocero ahora favorito, el 222.4%. Con AMLO, la inflación acumulada, a pesar, insisto, de la pandemia, de la guerra terrible que están viviendo en Ucrania, con AMLO la inflación acumulada fue del 32%. Así, ¿de qué están hablando? Y para cerrar, sin deuda pública, como sí lo hicieron sus anteriores sexenios. Quiero decirles rápidamente que lo que antes era la falacia del periodo neoliberal acerca de que con el incremento del salario mínimo incrementaría también la inflación, ahora es el tema del nearshoring. Y yo les quiero decir una cosa, yo confío plenamente en el talento de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para poder capitalizar la relocalización de empresas en nuestro país, no vendiendo que tenemos una mano de obra barata, sino todo lo contrario. Y sumándome a lo de la caña de pescar, les digo una cosa, decían mucho, no les des el pescado. Le rogaría poder Termino. concluir. Decían los opositores, no les des el pescado, enséñales a pescar, pero ellos no se dan cuenta que los de la oposición tenían secuestrada la caña de pescar. Con eso cierro. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Chávez. Tiene